Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud, aquí en vivo y en directo todos los días en Teleantioquia a las 6:05 de la tarde. Estamos en directo para que podamos conversar sobre las diferentes patologías o enfermedades de gran presencia en la población, como otras enfermedades que no son tan comunes. Es el caso de la de hoy, no sé si podría considerarse enfermedad. Vamos a hablar del dolor crónico, conocido como la enfermedad invisible, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento y cómo lograr calidad de vida, porque se habla de dolor crónico y también se habla de dolor agudo. ¿Se puede curar? Eso lo veremos hoy. Yo los invito para que antes veamos lo siguiente. El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo puede estar mal. Es una sensación como un pinchazo, hormigueo, picadura, ardor o molestia. Puede sentir dolor en un área o en todas partes de su cuerpo. Existen dos tipos, agudo y crónico. El dolor agudo le permite saber que puede estar lesionado o tener un problema que debe atender. El dolor crónico puede durar semanas, meses o incluso años. La causa puede ser una lesión o infección o una causa continua como artritis o cáncer. Muchos adultos mayores tienen dolor crónico. Las mujeres también pueden tener más dolor crónico que los hombres y tienen un mayor riesgo de padecer muchas condiciones que provocan dolor. El dolor crónico no siempre es curable, pero los tratamientos pueden ayudar, incluyendo analgésicos. También existen tratamientos para el dolor sin medicinas, como acupuntura, terapia física y en algunas ocasiones cirugía. ¿Quién no ha sentido alguna vez dolor en su vida? Y es que muchas veces nos duele algo y no sabemos cuál es el origen de este dolor. Algunas personas tienen dos o más condiciones de dolor crónico, no siempre es curable, pero los tratamientos, por supuesto, pueden ayudar, incluyendo analgésicos, entre otro tipo de terapias. De eso hablaremos hoy. Yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Así que pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y no solamente hay líneas telefónicas, también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y si se han perdido algún capítulo del programa, pues es muy fácil. Buscan nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Hace algunos días tuvimos como invitado a un personaje muy especial. Yo les hablaba de él como el milagro de la Madre Laura, que fue el milagro para que canonizaran a Laura como Santa Laura. Muchas personas me preguntaron por el doctor Carlos Eduardo Restrepo y aquí lo tenemos nuevamente para hablarnos de este tema tan importante que tiene que ver con el dolor crónico, la enfermedad invisible, cómo se trata y lo más importante, cómo se diagnostica, cuál puede ser el origen de ese dolor. Gracias por estar acá nuevamente, doctor, bienvenido. Yasmín, Qué gusto que nos gracias. acompañe. El placer es mío estar con ustedes y con los televidentes de nuevo. Y el tema de su especialidad en medicina del dolor tiene su origen precisamente en esa experiencia personal. Sí, la motivación personal partió de esa experiencia personal. Y quiere compartirlo con los televidentes y por supuesto fue como un llamado para de alguna manera ayudar a las personas en este Claro tema. que sí. Los anestesiólogos tenemos una característica siempre y es que nos comportamos a veces como buenos samaritanos, en el sentido de que nadie se acuerda del anestesiólogo por algo bueno. Así es. ¿Sí? Es Todo verdad, es el porque de alguna cirujano, manera en fin. genera temor. Claro que sí. Entonces, digamos que esa labor transmitida por ser la medicina y el dolor una subespecialidad, aliviando, acompañando, es magnífica desde la perspectiva de la especialidad. Y cuando hablamos de dolor encierra todo tipo de dolor, incluso hablamos de dolor crónico y dolor agudo. Claro Doctora, que ¿a qué sí. se refiere el uno y el Es otro? interesante, no es que exista más severidad, que uno sea más agresivo con el paciente, es básicamente la línea del tiempo. El dolor agudo es aquel que tiene menos de 3 meses de evolución y el dolor crónico más de 3 meses de evolución. En ocasiones se piensa que ese dolor agudo es un continuo. Yo tengo un dolor agudo que se puede transformar en dolor crónico. Por ejemplo, el dolor crónico después de cirugía tiene ese continuo, dolor severo posoperatorio,
no me recupero bien y termino en dolor crónico. Doctor, muchas veces cuando hablamos de dolor, pues no sabemos el origen, ¿cierto? Hay muchas personas que dicen, me duele todo el tiempo, pero no sé por qué me duele, a qué se debe, cuál es el origen, si es por alguna cirugía, usted lo menciona, pero en este caso no hablamos de cirugía, hablamos de otro tipo de patologías que pueden estar asociadas o simplemente porque aparece el dolor. Es muy importante eso porque el dolor es síntoma, pero se convierte en enfermedad. El dolor cuando es más agudo y en etapas iniciales es mucho más protector de la especie. Evita que yo me haga daño, me llama a que consulte. Tengo un dolor abdominal con fiebre. ¿Será que tengo una apendicitis? Voy y consulto. Pero probablemente hay algunas enfermedades que cursan con el cuadro doloroso paralelo, como una artritis reumatoidea. Si está controlada la artritis, no quiere decir necesariamente que no existe el dolor. Entonces, va desde un síntoma como tal e incluso se puede pensar en él como una enfermedad. Es claro entonces que uno debe diagnosticar la causa del mismo, puesto que le ayuda a uno como médico del dolor a generar estrategias específicas dependiendo de la enfermedad de base. Pero es claro que ningún paciente se debe quedar sin tratar el dolor, independiente que no conozcamos aún la causa de la enfermedad. Así es. De ahí que se le mencione también como la enfermedad invisible, es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando del dolor crónico, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Y ahora, bueno, cómo diferenciar un poquito la fibromialgia del dolor o si viene siendo lo mismo. Además, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015, doctor. Fibromialgia, dolor. ¿Es una especie de dolor o son diferentes? Es una pregunta muy buena. Hay 4 tipos de dolor grandes desde el punto de vista como causas. Una de ellas se llama dolor funcional, en el que no encontramos nada evidente de por qué tiene el dolor. Y la fibromialgia es el ejemplo clásico. No necesariamente porque a mí me duela todo el cuerpo tengo fibromialgia, porque la fibromialgia se acompaña de otros síntomas: fatiga, sueño no reparador y alteración en la concentración. En otras palabras, a mí me puede doler todo el cuerpo y no tener fibromialgia. O viceversa, tener muchos de estos síntomas y dolerme una parte del cuerpo y ser fibromialgia. Es un tipo de dolor. Además que es muy preocupante, doctor, porque cuando una persona dice que siente mucho dolor, que no puede dormir del dolor y que no sabe a qué se refiere el dolor, pues muchas veces dicen, bueno, mandémoslo al psicólogo o al psiquiatra, de eso vamos a hablar enseguida, doctor, Claro porque que muchas sí. veces dicen que puede estar en la mente y no sé qué relación exista. Vamos a saludar a Cruz, que se encuentra en el municipio de Amalfi. Gracias por estar en Su Médico en Casa, qué gusto que nos acompañe y cuál es su pregunta. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que yo hace por ahí 2 meses estoy sufriendo un dolor en la espalda, que me dan en la espalda, en el brazo, me baja como a la cintura, en el pie, y me dicen que eso es psicológico, pero no me mandan nada, o sea, no han podido encontrar la causa del dolor, y a veces es un dolor que me hace acostar, Claro. porque no aguanto ni sentada ni parada. Cruz, pues muy oportuna su pregunta porque precisamente hacía la introducción a lo que mencionábamos hace algunos Claro que minutos. sí. Gracias por acompañarnos desde el municipio de Amalfi, doctor. Aprovechemos la pregunta de Cruz Claro que para sí. resolver esa duda. ¿Cómo no? ¿Por qué a un psicólogo, a un psiquiatra? Cruz, muy buenas tardes. El dolor de Cruz, por tener 2 meses, lo llamaríamos agudo, ¿de acuerdo? Y es claro que antes de decir que es completamente psicológico o que los factores son más psicológicos, hay que descartar que tengamos otros factores que generen el tipo de dolor en Cruz específicamente. Pero dolor y emoción van de la mano. Claro. La emoción amplifica o disminuye la severidad del dolor. ¿Es una forma de somatizar? Pero es algo interesante no solamente por pensar que yo somatizo, sino muy frecuentemente yo tengo una cefalea, yo tengo un dolor de cabeza, tengo un dolor en la espalda, pero la emoción hace que sea más severo o no. Yo puedo estar en una fiesta con mis amigos muy contento y tener la cefalea. O tener un día en el que no cogí taxi, llegué tarde al trabajo, se me perdió el celular y tener la cefalea. Es evidente y no tenemos que ser médicos para saber que la emoción de ese día va a hacer que yo sienta ese dolor más severo. De hecho, la definición científica del dolor tiene una partecita que es una experiencia. Y en ese sentido, ¿cómo me fue en el cine con tal película? ¿Bien o mal? Una experiencia. ¿Cómo mis experiencias son vividas? Solamente las vive el individuo. Y ese ánimo, esa emoción lo puede amplificar.
Muy bien. A esta hora saludamos también a Jenny, que se encuentra en el municipio del Carmen de Viboral, en el oriente de Antioquia. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Muchas gracias, tan amable. Iba a hacer una preguntita. Lo que pasa, mi papá tuvo un accidente laboral y tuvo fractura de C2. Y le hicieron una artrodesis, le amarraron las 3 primeras vértebras del cráneo. Él siente mucho dolor, sobre todo en la parte pues como de la cirugía, y se le refleja hacia toda la cabeza. Y le han dicho pues que es un dolor crónico. No sé cómo podamos ayudarle a que el dolor se mejore. Claro, Claro. excelente pregunta además. Gracias por acompañarnos, Jenny. Doctora, adelantémonos un poquito al tratamiento. Jenny, muy buenas tardes. El ejemplo de tu papá es lo que hablamos ahorita con Yasmín de dolor agudo a crónico. Tuvimos un episodio quirúrgico que tiene, digámoslo, el papá todo el derecho por tener ese dolor, porque las estructuras que estuvieron involucradas no son raras que se acompañen de dolor a largo plazo. Perdemos movimiento, entonces va a ser fundamental en el papá que la parte de terapia física esté metida. Sí. Como me muevo menos, no me siento tan útil, ya no sentirme tan útil, el ánimo tiene que estar psicología involucrada. Tercero, ¿qué medicaciones se pueden usar en el papá que no alteren el desempeño, pongamos, de concentración del papá o riesgo de caerse? Y por cuarto, es claro que el papá necesita estar en una unidad de dolor. Una cosa es que el dolor tenga crónico y otra cosa es que no se trate. Son dos cosas independientes. En otras palabras, el papá es candidato para una evaluación en las unidades de dolor que, gracias a Dios, las EPS, el CISBEN, tienen unidades de dolor y mucho más Qué a la bueno eso. CRL. Entonces, no es solamente un privilegio para pocos, sino que es realmente un derecho universal, ser tratado por patología dolorosa. Que sea difícil es una historia diferente, pero que tengamos acceso en Medellín, claro, lo tenemos gracias a Dios. Y el papá, así tenga el dolor crónico, severo o no, es más que candidato para que esté involucrado en una de estas unidades. El consejo final es, pregúntele a su neurocirujano, doctor, mándeme por favor a la unidad de dolor que me Muy importante. sea respectiva para mí. El médico de dolor articula estas otras herramientas y ve qué más se le puede hacer al papá puntual, como bloqueos, medicación, etcétera. Muy bien, a esta hora también nos acompaña Rosa en el municipio de Itagüí. Qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Para mí es el mayor gusto, señoritas, escucharlos Qué linda, gracias por sus palabras. y los felicito y de antemano les deseo una feliz Pascua porque son muy queridos cada que los veo. Gracias. Doctor, yo sufro osteoporosis hace 14 años. Ya estoy en la clínica del dolor. No me he hecho muchos exámenes con médicos particulares. También me estoy tratando con médico particular. Y en este momento ya necesito caminador porque ya estoy, ojalá me viera donde estoy sentada. Entonces yo necesito saber de usted verdaderamente si mi problema de rodillas tiene cura o qué pasa con esta enfermedad. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Gracias a usted, Rosa, por acompañarnos y por esta interesante inquietud, doctor. Y ahí hablamos de dolor asociado a enfermedades o Claro que patologías. sí. Unas felices Pascuas para usted, Rosa. Yo puedo tener el dolor muy frecuentemente como parte de una enfermedad. La osteoporosis no tiende a doler, salvo una complicación, pero la osteoartrosis, que es el desgaste, sí. Como ya estás en una unidad de dolor, el mensaje más adecuado sería, ¿puede resolver una cirugía mi dolor? Claro, lo puede resolver en ocasiones, dependiendo de mis condiciones con las enfermedades que tenga o no, de mis características, de qué tanto voy a poder rehabilitarme, pero si la cirugía es mi respuesta, puede ser una alternativa preguntar a su médico de dolor qué tanto la cirugía es una opción para mí. Pero si no es opción por las enfermedades, por la edad y por otros factores que tu médico decida, hay procedimientos específicos que pueden disminuir tu dolor y volverte un poquito más móvil, más fluida, porque lo que nos diste a entender es que no tenés mucho movimiento por tu patología dolorosa. En otras palabras, a tu médico del dolor, ¿qué opciones tengo para la osteoartrosis? Hay muchas, si hay en este momento un procedimiento que llama radiofrecuencia Sí. de ramas articulares, es más bien nuevo, nosotros lo realizamos hace unos 6 años, pero digamos que en la ciudad tiende a ser más bien nuevo, pero nos puede brindar un alivio. Y como el dolor en ocasiones con el desgaste puede ser visto como canas de los huesos,
Yo tengo que esas canas pulirlas en el tiempo y por eso los procedimientos tienen una ayuda en el tiempo, destacando que la meta siempre va a ser que el dolor baje a la mitad. Le pedimos a mi Dios que se quite el 100%, pero la meta es que baje a la mitad o que baje al punto que me haga más libre, camine más. Y que tenga calidad de vida, Exacto. que es lo más importante. Finalmente ese es el mensaje de mi alivio del dolor, que yo sea más persona. Bueno, hay causas que se conocen, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de un dolor que viene asociado o está asociado a ciertas enfermedades o patologías? Como hay esa duda de por qué tengo este dolor si no tengo ninguna enfermedad, ahora cómo se hace el diagnóstico de ese dolor que no sabemos cuál es el origen y cómo es el tratamiento. De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve aquí en Su Médico en Casa, 1 minuto nomás, y enseguida volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando del dolor crónico, conocido también como la enfermedad invisible, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. El objetivo del tratamiento para el dolor crónico es reducirlo y mejorar sus capacidades. Algunos tratamientos incluyen medicamentos como los analgésicos y los antidepresivos. Existen varios tipos de terapias que pueden aliviar el dolor, como la fisioterapia, caminar y nadar, y algunas prácticas como la meditación y el yoga. Los casos graves de dolor crónico pueden exigir un tratamiento más invasivo, como la estimulación eléctrica, bloqueo neural o cirugía. Los cambios en el estilo de vida son una parte importante del tratamiento para el dolor crónico. Duerma bien, lleve una dieta saludable y trate de hacer actividad física en forma moderada. Controle el estrés y la depresión, ya que estos pueden empeorar el dolor. Descubra cuál es la causa de su dolor, comprenda sus límites y trabaje con ellos para no provocarse más dolor. Esta última parte sí que es bien importante, identificar esa causa, cuál es el origen, doctor. Y precisamente de eso hablábamos antes de ir a la pausa, cómo se diagnostica un dolor que no sabemos cuál es el origen o la causa. Claro que sí, y eso en ocasiones a la persona le genera una gran carga emocional. ¿Qué tengo yo? Si me dicen que no tengo nada, pues en ocasiones tiene dolor. Tenemos una historia específica dirigida a dolor. Así como hay interrogatorios específicos desde el cardiólogo, los médicos de dolor tenemos interrogatorios que nos permiten evaluar, digámoslo pensando fuera de la caja, por qué esta persona tiene este dolor que aparentemente no le han encontrado nada. Y realmente en ocasiones encontramos, como decíamos al principio, ese dolor que llamamos técnicamente funcional, en el cual no encontramos una causa evidente, pero sí tenemos dolor, siendo la fibromialgia el ejemplo más claro. Pero en ocasiones sí encontramos generadores del dolor y, muy importante, perpetuadores y amplificadores. Tengo una artrosis de rodilla, pero vivo en un 13º piso, pues probablemente eso me lo está perpetuando. Dolor crónico, la enfermedad invisible, el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Enseguida vamos a hablar del tratamiento, pero antes recibimos a María, que se encuentra en Robledo. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Bienvenida. Buenas tardes. Adelante. Gracias. Lo que pasa es que yo llamé para felicitarlos por el programa y para preguntar algo al doctor que está hablando ahí. Claro. Que yo tengo un problema de ya hace un año de un tobillo en la parte interna del pie izquierdo, y pues me han hecho resonancias y me sale que una tendinitis, que una artritis, que una artrosis, y no se ha podido como cobrar el problema porque he tomado muchos medicamentos. Desde ese momento estoy tomando naproxeno, pero me mandaron muchos, metotraceno y este otro que se llama sulfasalina, acompañado de ácido fólico. Entonces la pregunta que yo le quería hacer al doctor, mami, estoy ocupada. Tan bonita. Que le quería hacer al doctor es que pues a mí está tratando un reumatólogo, pero me mandó 180 naproxenos por 3 meses, me parece que eso es demasiado, y como le dicen a uno que eso puede dañar el riñón. Sí, claro. ya voy como en 20 pastillas ya de naproxeno. ¿Y entonces qué hacer en este caso? Es su pregunta. Sí, que pues como realmente qué haría uno entonces si los medicamentos no me van como obrando y no se ha podido como hacer Claro. Como un diagnóstico una preciso, cura. sí, y un pero diagnóstico es que ahí en el preciso. tobillo salen muchas cosas, que es un desgaste, que es una tendinitis, que es una artritis, en las resonancias que me han hecho 2. Pero entonces el reumatólogo me mandó
Un momentico, decirle que espere un segundo que ya voy con una llamada. Pues María, vamos a hacer una cosa, ya usted nos presentó un diagnóstico, le agradecemos su inquietud, vamos a ver qué le recomienda el doctor. Bueno, María, muy muchas buenas gracias por tardes. acompañarnos. Hay algo interesante en el caso de María, y es lo que hablábamos de que la enfermedad puede estar controlada, pero no necesariamente el dolor. Aparentemente María tiene una enfermedad inflamatoria persistente por la cual la ve un reumatólogo. María lo dijo de manera muy clara, los antiinflamatorios pueden ser severos. Bien usados como cualquier medicamento, son útiles. Por eso insistimos los médicos del dolor que analgésicos tan comunes como el ibuprofeno, Sí. el naproxeno, no los usemos incluso, salvo por periodos muy cortos, sin una formulación médica, porque como bien lo dice María, los tratamientos pueden ser nocivos, y no solamente para el riñón, corazón, cerebro, son dos blancos malos para los antiinflamatorios a tiempo largo sin mejoría. ¿Qué es importante en María? María es la clásica paciente que se beneficia de un manejo multidisciplinario del dolor. Definitivamente terapia física para mantener siempre la función, pero el médico del dolor en el caso de ella sería bastante útil. Lleva muchos exámenes, ya la vio un especialista y no ha mejorado ese síntoma doloroso. Ahí es cuando nosotros podemos ser útiles como interconsultantes. Pero también María puede solicitar directamente que un médico del dolor le dé una segunda opinión, ni más faltaba. Doctor, no nos podemos despedir sin hablar del tratamiento. Pues ahí mencionamos algo después de la pausa, muy importante, un estilo de vida saludable, disciplinas como la meditación y el yoga. Pero ya hablando de un tratamiento un poquito médico, farmacológico, ¿de qué se trata? Es importante que dependiendo del tipo de dolor, lo hablamos en inflamatorio, nociceptivo, neuropático, esas partes son técnicas, pero para saber que hay como 3 grandes grupos de dolor, nos hace elegir más o menos antidepresivos, que son para el dolor, otros medicamentos como la pregabalina, antiinflamatorios, analgésicos puros y en casos puntuales los opioides, que no los usamos de rutina en dolor no maligno, o sea, el dolor no asociado a cáncer. La terapia física es fundamental, la terapia psicológica cuando se necesite y en casos puntuales intervencionismo que la gente llama bloqueo. Y el bloqueo sirve tanto para diagnosticar que tengo como para aliviarlo. Tiene esos dos objetivos. Muy bien. Como lo decíamos al comienzo del programa, el dolor crónico no tiene cura, pero sí tiene control para asegurar calidad de vida. Gracias por acompañarnos, doctor. Hoy en Su Yasmín, Médico muchas en Casa. gracias y a los televidentes, gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.